fue muy extraño porque a mí me dio por, o sea, estaba haciendo mucho calor y me dio por salir al balcón. Y en ese momento yo salí, simplemente, y soy una persona que siempre cuando salgo a un balcón, siempre lo primero que hago es mirar las estrellas, porque siempre me ha gustado la astronomía, entonces siempre me ha gustado como detallar. Empezó a hacer movimientos erráticos, movimientos digamos triangulares, como si estuviera haciendo figuras, rayando el cielo. Ustedes saben que una de las consignas de este programa es ser un puente para los demás, para que cuenten sus experiencias, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Como es costumbre, me gusta aclarar que la palabra ovni no significa extraterrestre, solo es una sigla para decir que no identificamos un objeto volante. Claramente, siempre relacionamos los dos temas, ovnis con extraterrestres, pero hasta que no lo comprobemos personalmente, es difícil aseverar dicha realidad. Y sí, ese va a ser el tema de hoy, los ovnis. Alejandro Pineda, un caleño amante del deporte, la tecnología, el mundo audiovisual y el misterio, decidió contarle a Enigmas su punto de vista con respecto al tema del mundo no normal que más le apasiona, el tema ovni. Pues bueno, en el tema UFO siempre he sido una persona que ha investigado, ¿no?, a profundidad los temas. Entonces siempre me gusta llegar al final de las cosas, a aprender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces siempre, partiendo de las experiencias que he tenido, también he investigado mucho, entonces me he empapado el tema, con lo cual, digamos, de alguna u otra manera, digamos, he logrado llegar más allá de las respuestas. Afortunadamente, como lo dice Pineda, él ha tenido la fortuna de vivir varias experiencias a lo largo de su vida, y precisamente al tener un avistamiento ovni a sus 10 años fue que se sumergió en este mundo, escudriñando y averiguando más sobre el mismo. Esta trayectoria lo ha llevado a concluir que este tipo de aparatos, llamémoslo así, no son obra humana y que es imposible que estemos solos en tan vasto universo. Fue una experiencia muy, muy increíble porque fue no solamente de una experiencia, digamos, individual, sino también, entrando en el contexto, pues con muchas personas más. Era en un bus, porque íbamos en camino en la vía Cali-Bogotá. Entonces eran más o menos las 2, 3 de la mañana, el cielo estaba muy despejado y en esos momentos en que todos estábamos ahí, muchos estaban durmiendo, otros sencillamente estaban, pues como en mi caso, estábamos simplemente viendo el panorama o viendo las estrellas ahí en el bus. Y más que en esa época, pues digamos que el cielo no era como hoy en día, ¿no? Digamos el efecto, digamos, en la capa de ozono, todo eso, pues anteriormente no era tanto como ahora. Entonces era un cielo mucho más despejado, más lindo. Y ahí fue en el momento en que vimos algo muy brillante y pues fue evidente que no era un avión, porque pues un avión pues primeramente no es redondo, segundo pues la velocidad uno la calcula y pues es, digamos, un poco absurdo que un avión, digamos, pueda trasladarse de un punto Y a un punto X en una velocidad pues sumamente alta, ¿no? Y más teniendo en cuenta, digamos, la distancia en la que se encontraba, que no era ni muy lejana ni muy cerca, era más o menos algo en lo que se podía distinguir claramente que era pues un objeto redondeado, ¿no? Y muy brillante, por cierto. Entonces eso creo yo que fue lo que más impactó, digamos, a las personas en ese momento, incluyéndome, y ahí es donde todos empezaron a llamar a los demás en el bus y todo fue una historia muy, muy increíble, porque pues la gente en ese tiempo no habían las cámaras como hoy en día, ¿no? En ese tiempo pues la persona que tenía un celular con cámara de hecho en ese tiempo no existían celulares con cámara, entonces pues no se puede, digamos, como evidenciar, ya fue un suceso, digamos, como muy, muy personal para cada uno. Entonces pues todos pudimos apreciar, digamos, el objeto volando justo encima del techo del bus, pasando hasta el otro lado, hasta la montaña, y fue pues claramente, o sea, vimos totalmente la iluminación, la forma y la velocidad, que era como que en trayectoria de que paraba, o sea, se frenaba un poco, seguía, frenaba otra vez, seguía, pero todo eran en rangos variantes de velocidad. ¿Y cuánto tiempo más o menos calculas que duró eso? Eso fueron más o menos 20 segundos, pero que 15, quizás 15 segundos, pero parecieron 3 minutos, porque pues fue como en cámara lenta, o sea, la experiencia fue tan
marcó tanto que creo que para cada uno fue una experiencia mucho más larga, pero fue más o menos de unos 15 segundos aproximadamente. ¿Y más o menos por qué sitio iban? Íbamos, pues no recuerdo bien, pero pues en ese momento íbamos en la vía Cali-Bogotá, más o menos, no creo que fuera la línea, porque la línea era mucha curva, creo que era un poco antes de la línea, entonces había pues mucho bosque, o sea eran esas vías que son derechas, esos pedazos de vía que son derechas y que se ven lomas al lado y lado. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Empezaste a preguntar qué era? Pues bueno, indagué, en ese momento me encontraba con mi papá a mi lado, ¿no? Entonces pues, mi papá siempre ha sido una persona escéptica. Él siempre ha dicho de que eso no existe, de que eso es algo sacado de películas, ¿no? Cuestión de que en ese momento pues se dio cuenta de que no. Entonces ya, pues obviamente yo todo fue muy diferente, ¿no? Muy distinto. Y en cierta manera, digamos, partiendo de ese objetivo, mi papá empezó como a indagar, ¿no? Y en el bus, de hecho, empezó como a simplemente a tener un extraño silencio en el cual pues decía mucho, ¿no? Porque pues una persona escéptica cuando pues no tiene argumentos con qué decir que lo que acaba de ver, pues obviamente se queda corto, digamos, al expresar algo, ¿no? El impacto de este suceso para las personas que por primera vez en su vida lo experimentaban fue muy grande. Según indica Alejandro, el bus completo entró en una especie de cuestionamiento colectivo sobre qué habían visto y si estamos solos en este mundo. Dejando atrás el caso mencionado, nuestro invitado comenta que años después vivió otro encuentro cercano del primer tipo. En ufología, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, OVNI, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek. Hynek dio el impulso para la creación de más clasificaciones sobre el fenómeno, aunque las más referenciadas son las suyas: encuentros cercanos de primero, segundo y tercer tipo. Fue más o menos a eso de los 16 años más o menos, eran más o menos las 9, 10 de la noche aproximadamente, diría que más bien las 10 de la noche, y pues en ese momento mis papás estaban viendo un programa de televisión en la sala, pues yo estaba también en la sala, y justo en esos momentos fue muy extraño porque a mí me dio por, o sea, estaba haciendo mucho calor y me dio por salir al balcón. Y en ese momento yo salí, simplemente, y soy una persona que siempre cuando salgo a un balcón, siempre lo primero que hago es mirar las estrellas, porque siempre me ha gustado la astronomía, entonces siempre me ha gustado como detallar o mirar, digamos, como las diferentes ubicaciones de las estrellas y demás. Y en ese momento pues vi algo muy luminoso, un objeto muy luminoso, a eso de sobre las 12 más o menos, justo enfrente mío prácticamente, vi algo muy luminoso que estaba quieto. En ese momento pensé que era pues, un avión que se veía como con destellos a lo lejos, ¿no? A lo lejano. Pero no, empezó a hacer movimientos erráticos, movimientos digamos triangulares, como si estuviera haciendo figuras, rayando el cielo. Entonces en ese momento me quedé mirando, detallé un poco más de tiempo el objeto y se fue acercando más, hasta el punto de que estaba muy cerca. O sea, fue evidentemente tanto la forma como el color y la iluminación la que pues me llevó a pensar de que pues no era un avión. En ese momento tuve incluso tiempo para gritarle a mi papá, entonces empecé: papá, mira eso. Entonces él salió y pues de una lo vio también y se quedó mirando. Él no me dijo nada, simplemente miró y empezó a decir entre sí: ¿qué es eso? No es un avión. Y partiendo de que mi papá es escéptico, ¿no? Entonces pues era aún más espeluznante la historia ahí. Luego se llamó a mi mamá, en ese momento pues ya por la bulla, nosotros ahí, salieron los vecinos, estaban ahí al lado, entonces como que empezaron también a ver. Y al cabo de unos 3-5 minutos ya habían más o menos unas 15 personas, 10-15 personas más o menos, ya viendo. Y las personas que iban pasando por debajo, eran un segundo piso, veían pues que nosotros estábamos desde arriba mirando y hablando y como gritando y la euforia ahí, entonces pues la gente que iba pasando pues también se detuvo a ver. Entonces fue como un espectáculo ya masivo y ya llegando a ese punto pues la nave
pensando que se iba a ir porque pues más gente empezó a llegar, por el contrario se quedó haciendo más figuras delante de muchas personas, o sea, todos los vecinos, en pocas palabras. Entonces fue ya algo masivo, entonces puede ser algo aún más interesante. ¿Y en dónde fue eso? ¿En qué parte? Eso fue por acá cercano, aquí, a más o menos unas 3 cuadras de donde vivo actualmente. Y norte de Cali. Ese suceso duró bastante. Lo más impresionante de todo, y creo que algo de lo más increíble, fue que ese suceso duró aproximadamente más o menos unos 12 minutos, quizás un poco más, porque pues hubo tiempo suficiente para el cual muchos vecinos tuvieran, digamos, el momento para también apreciar, digamos, todo lo que estaba pasando. Entonces, al cabo de unos minutos ya, o sea, había muchas personas ya, habían alrededor de 20 personas ya viendo el espectáculo que nos estaba dando básicamente la nave. Llegando al punto incluso que, y pensando en ese momento, pues se detallaba no solamente la nave y el color y los destellos, sino también incluso las ventanillas que tenía. Unas ventanillas muy similares a las de los aviones, pero pues circulares, pues digamos formando todo el círculo de la nave, ¿no? Y la nave se veía que hacía giros sobre su propio eje, ¿no? Entonces pues obviamente no se trataba de un avión y mucho menos, ¿no? Por tanto la forma como por todo lo que estaba haciendo. ¿Y se lograba ver algo dentro de esas ventanillas? Se lograban ver chorros de luz, haces de luz. Entonces de las ventanillas él giraba sobre su propio eje y ahí se alcanzaban a ver como las interrupciones de la luz, como los rayos que salían de las interrupciones de cada fragmento de cada ventanilla. Entonces salían hacia afuera pero con una intensidad increíble. Tanto de que pude apreciarlo tanto que pues lo tengo aquí como si fuera una película en mi mente aún, hoy en día. ¿Y en esa época de pronto a alguien se le ocurrió algunos binóculos? No, en ese momento realmente nosotros no, porque en ese momento, de hecho en ese momento los celulares con cámara estaban apenas, de hecho creo que no habían ni salido. Ahí al tiempito después creo que vino a salir los Nokia de los celulares, ya empezaron a llevarse cámaras grandes a los celulares. Entonces en ese momento tampoco podría haber evidencia porque pues ninguno teníamos celular con cámara en ese tiempo. De hecho en ese tiempo no habían, eso era un poco después de los Viper y todo ese tema, ¿no? Entonces pues hablando digamos en esa parte pues digamos que los celulares no existían, o existían pero pues sin cámara. Entonces pues solamente pudimos conformarnos con ver. No sé si de pronto algún vecino habría tenido de pronto una cámara de las grandotas que habían en ese tiempo, pues aunque era poco probable, pero pues sí pudimos apreciar todos de que pues todo lo que pasó, ¿no? ¿Y tu papá qué te dijo? No, pues él ya con segunda vez ya decía, no, ya eso no es normal. Entonces ya hoy en día él dice que eso ya existe. Y en este caso no era redondeado, era en forma era como cuadrado y grande, era como, si se pudiera decir así, sería como ver un barco, digamos, en vuelo, es algo un poco absurdo, ¿no? Esto fue todo por hoy. Recuerden, si alguno de ustedes quiere compartir su historia, Enigmas tiene las puertas abiertas para hacerlo. Aquí escuchamos todos los detalles, analizamos y no juzgamos a nadie, porque los únicos que tienen la verdad de lo sucedido son las personas que lo han vivido. Yo soy Steven Sarre Sandoval y esta fue una historia más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.